Muy buenos días, Beto, buenos días. Mira, te traje para que conocieras mi arbolito porque lo querías conocer. Gracias, Lucy. Tengo una pregunta para ti. Dime, Beto. ¿Qué tiene que ver el pino con la Navidad? Es una muy buena pregunta. Te voy a explicar. Siéntate para que lo escuches. Mira, el pino siempre está verde en cualquier época del año y el verde representa la esperanza. La esperanza que el niñito Jesús trae, la esperanza de la paz a los hombres en la tierra. Y es una época de reflexión, es una época de convivencia familiar. Todos participamos a la hora de estar adornando el arbolito. Y tengo una historia que se llama el abeto, que es una especie de pino. El abeto fue escrito por Juan Christian Andersen. Hace muchos años había en un bosque un pequeño pinito recién nacido. Estaba en el lugar perfecto. Recibía el sol, tenía aire suficiente, estaba rodeado por hermosos árboles, se escuchaban los trinos de las aves y los pequeños niños que iban a jugar porque recolectaban frutos en unos cestos decían: ¡qué bonito pinito! ¡Qué hermoso está! Pero el pino siempre estaba triste y estaba inconforme porque él no le gustaba ser el árbol más pequeño del bosque. Él quería ser un árbol grande y majestuoso. Quería tener nidos en las puntas de sus ramas. Quería que se mecieran sus ramas cuando se movía el viento. Y entonces no le gustaba ser pequeño y no apreciaba todo lo que tenía. Entonces siempre estaba como muy enojado y muy triste. En una ocasión, llegando el invierno, empezaron a llegar los leñadores a talar a los árboles que ya estaban frondosos y bonitos. Y entonces se escuchaba el estruendo cuando cortaban un árbol, cómo caía. Y el abeto se asustó y dijo: ¿qué pasa? ¿Y a dónde se llevan esos pinos? Y entonces las aves que iban volando sobre los pinos le dijeron: nosotros sabemos. Ah, ¿ustedes saben a dónde se llevan estos pinos? Y las aves le dijeron: se los llevan para hacer arbolitos de Navidad, se los llevan a la ciudad y los adornan, les ponen muchos arreglos y muchas luces y quedan espléndidos. Desde ese momento el arbolito empezó a pensar: ay, yo quisiera hacer un arbolito de Navidad, me voy a ver hermoso, lleno de adornos y de luces. Y nuevamente no disfrutaba de todo lo que tenía en ese momento. Empezó a pensar cuándo llegaría el momento en que él pudiera hacer un arbolito de Navidad. Así que pasaron la primavera, el verano, el otoño y finalmente llegó nuevamente el invierno. Cuando llegó el invierno, él ya había crecido, ya era un árbol frondoso. Los leñadores acudieron al bosque y uno de los primeros árboles que talaron fue precisamente este abeto. Él se sentía feliz porque decía: voy a cumplir mi sueño, voy a hacer un arbolito de Navidad. Se lo llevaron a la ciudad. Cuando había muchos árboles ahí, de repente él escuchó una voz que decía: ese me gusta, ese es el más bonito. Lo escogieron y se lo llevaron a una gran mansión. Ahí lo empezaron a arreglar, le empezaron a poner muchos adornos como ven este arbolito, le empezaron a poner velas porque en esa época se usaban velas, no lucecitas como estas. Empezaron a colocar las velas y él ya quería que prendieran las velas porque se sentía muy contento porque tenía la atención de todos. Todos estaban atentos a el adornar el arbolito. Pero sucedió algo imprevisto. En el momento en que estaban encendiendo las velas que le habían puesto al árbol, una de las velas se cayó y empezó a prender las ramas del árbol, que se empezó a quemar. Y él decía: ay, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Empezaron a apagar el fuego, pero todos olvidaron aquel árbol. Los niños empezaron a jugar, los adultos empezaron a convivir y aquel árbol se quedó triste, quemado y apagado. Al día siguiente lo sacaron arrastrando de la casa
y lo fueron a aventar al desván. Ahí no tenía la luz del sol, ni tampoco tenía aire fresco. Y entonces estaba muy triste. Solamente tenía por amigos a una familia de ratones que les empezó a relatar sus historias de cuando él estaba creciendo en aquel hermoso bosque, cómo lo bañaba el sol, cómo soplaba el viento, cómo los pájaros cantaban. Y él no había disfrutado cuando lo tuvo de todo aquello que tenía. Pero como a los ratones les contaba una y otra vez la misma historia, pues los ratones se cansaron y terminaron dejándolo solo. Después de varios días, llegó uno de los sirvientes al desván y sacó el árbol, lo arrastró y lo dejó tirado en el patio. Por primera vez después de muchos días, empezó a recibir el aire fresco en sus ramas chamuscadas y empezó a recibir el primer rayito de sol que salía y se sentía tan feliz. Él pensó que nuevamente iba a vivir una bonita experiencia, lo iban a arreglar, lo iban a adornar, pero no sucedió así. De repente llegó el hijo del jardinero y los niños le empezaron a quitar todos los arreglos. Al final le quitaron la estrella que estaba colocada en su punta. El pino se sentía, no sabía qué era lo que estaba pasando. Llega el hijo del jardinero y empieza a cortar sus ramas y cada vez que le daban un hachazo, el árbol sentía un gran dolor en su corazón. Lo hicieron leña para la chimenea. Y entonces, cada vez que arrojaban un leño a la chimenea, él suspiraba. Sentía un gran dolor y el fuego se encendía. Y los niños, cuando estaban jugando, uno de ellos llevaba colgado al pecho la estrella que a él le habían colocado en su punta en la noche más feliz de su vida. Y colorín colorado, que este cuento se ha terminado. Este cuento, cuando yo se los contaba a mis hijos, mi hijo se impresionó mucho porque nosotros precisamente íbamos a comprar en la época de Navidad nuestro pinito para adornarlo. Y pasaba un poco, aunque no con la historia idéntica, pero una vez que pasaba la Navidad, pues le quitábamos lo que quedaba al pino y nosotros lo regresábamos a la tierra. Pero después de escuchar este cuento, pues me di cuenta que los árboles, que son parte también de nosotros, sufren cada vez que nosotros los cortamos. Entonces, y nosotros nos parecemos mucho a la historia de este abeto. Tenemos tantas cosas tan valiosas como el sol, como el aire, como el canto de los pájaros, la vida misma. Y muchas veces nos estamos pensando en qué es lo que queremos tener, qué es lo que queremos vivir y dejamos de vivir el presente, que es un gran regalo. Yo los invito a disfrutar todo lo que tenemos en este momento. Y colorín colorado, que este cuento se ha terminado. Nos vemos en la próxima historia. No dejen de darle like y también compartirlo.